Bienvenidos, mis niños y niñas del primer grado A. Vamos a continuar con nuestras clases Aprende en casa. Hoy trabajaremos la actividad Reconocemos las señales de alerta de nuestro cuerpo en el área de ciencia y tecnología. Quienes habla es mi Verónica Chirino Sánchez. Hoy estamos 26 de mayo del 2021. Muy bien, antes de empezar a trabajar, vamos a recordar nuestras normas de convivencia. Debemos de lavarnos las manos y limpiar el lugar donde vamos a trabajar. Es muy importante mantener la limpieza para así poder evitar las enfermedades como el COVID-19 y el dengue. Estar atentos a la clase para poder comprender y desarrollar nuestras actividades del día de hoy. Trabajar en equipo con la familia y enviar las evidencias de los aprendizajes en el horario respectivo. Muy bien, ¿qué aprenderás el día de hoy? Hoy aprenderás a identificar algunas señales de tu cuerpo cuando tienes buena salud o cuando padeces una enfermedad. Los criterios que debes de tener en cuenta son explicar después de informarte mediante un dibujo cuáles son las señales o los síntomas que tu cuerpo presenta cuando estás sano o enfermo. Vas a elaborar una respuesta o conclusión final a la pregunta de indagación. Y también vas a reconocer las acciones que debes realizar para evitar enfermarte y estar sano. Observa las siguientes imágenes. Aquí vemos varios niños. ¿Qué nos dicen? Después de hacer ejercicio me siento con mucha energía. Tengo tos. Me duele la cabeza. Hoy me siento alegre. Quiero ir a jugar. Me duele la barriga. Y por último dice, me lavo los dientes todos los días y no me duele. Ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como uno de las niñas o niños del texto? ¿Por qué? Quizás alguna vez te dio tos o sentías alegría y querías ir a jugar. ¿Por qué no pasó esto? ¿Porque estabas sano o enfermo? Comenta tu respuesta con un familiar. Seguimos analizando y respondiendo a las preguntas. ¿Qué nos pide? ¿Por qué crees que algunos niños y niñas se ven alegres y con mucho entusiasmo? A ver, si observas, me vas a señalar con tu dedito quiénes están alegres y con mucho entusiasmo. A ver, correcto. Este niño, después de hacer sus ejercicios con mucha energía, también vemos a otra niña que está alegre y con ganas de jugar. Y por último vemos a una niña que está feliz porque se lava los dientes todos los días y no le duele. Muy bien, ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo reacciona el cuerpo frente a algunos malestares? Vas a observar y me vas a señalar con tu dedito donde observa que los niños tienen algún malestar. A ver. Muy bien, aquí vemos que un niño tiene tos, ¿no? Acá vemos a otro niño que le duele la cabeza y también tenemos a un niño que le duele su barriga. Si observa bien, estos son algunas señales que nuestro cuerpo nos indica que está pasando algo y que debemos estar muy atentos. Vamos a seguir indagando y para esto tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos sanos o enfermos? Muy bien, mis niños. Ahora vamos a responder las preguntas de investigación. ¿Qué nos dice? Vamos a empezar. Vamos a leer la pregunta y vamos a responderlo, pero con un dibujo. Yo les doy un ejemplo. Ustedes tienen que hacer otro dibujo, no el mismo, sino otro. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos enfermos o enfermas? Aquí le doy un dibujo. Por ejemplo, acá vemos una niña. Dice, cuando me duele la cabeza. La siguiente pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos sanos o sanas? Aquí le doy un ejemplo. ¿Qué nos dice? Cuando estoy alegre y quiero estudiar. Bien, vamos a pensar cómo podría verificar si tus respuestas son correctas. Puedes preguntarle a un familiar, buscar información y videos en internet o leer información de noticias y libros. Todo esto lo puedes hacer con ayuda de un familiar, ya que tú recién estás empezando a leer.
Muy bien, mis niños, para responder las preguntas de investigación, vamos a leer el siguiente texto. ¿Estoy sano o enfermo? El cuerpo humano es maravilloso y siempre nos brinda señales cuando algo no está funcionando bien. Es importante que les prestemos mucha atención a las manifestaciones de nuestro cuerpo para detectar esas señales a tiempo y evitar que una enfermedad avance. Señales o síntomas que me da mi cuerpo cuando estoy enferma o enfermo. Cuando nos da la gripe, ¿qué señales tenemos? Nos da la tos, tenemos dolor de cabeza y fiebre. Cuando tenemos infección estomacal, nos da diarrea, vómitos y dolor de cabeza. Cuando nos da varicela, tienen dolor de cabeza, cansancio y fiebre. ¿Qué señales o síntomas me da mi cuerpo cuando estoy sano o sana? Muy bien. Aquí vemos que a la niña le da mucha energía, me da alegría y también muchas ganas de jugar. Recuerda que las señales que envía tu cuerpo cuando están enfermas o enfermo se llama síntomas, no lo olvides. Después de leer el texto, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos sanos o enfermos? Esto según después de haber leído el texto. Aquí te doy el ejemplo. Vas a dibujar cuando estás sano o sana. Y también vas a dibujar cuando estás enfermo o enferma después de haber leído el texto. Muy bien, llegó el momento de conversar con tu familia y vas a comparar. ¿Qué vas a comparar? Las primeras respuestas que lo hiciste mediante un dibujo con la respuesta de los dibujos que hiciste después de leer el texto. ¿Recuerdas que habían unos cuadros con unos textos de cuando estabas sano o cuando estabas enfermo? Acá tenemos las primeras preguntas de investigación. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos sanos o sanas? Muy bien, hizo un dibujo donde decía, cuando estoy alegre y quiero estudiar. Y la respuesta después del texto fue una niña alegre. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos enfermas o enfermos? Recuerda que dibujamos a una niña que le duele su cuerpo y nos decía que cuando me duele la cabeza, estos eran ejemplos. Y después del texto, ¿cómo nos damos cuenta que estamos enfermos y enfermas? Porque dibujaste a un niño con un dolor de cabeza. Si observas bien, la primera y la segunda respuestas son iguales o diferentes, tú vas a analizar según lo que tú has dibujado, ¿no? Y si te das cuenta que no coinciden las ideas, las podrías mejorar. Muy bien, después de haber analizado tus preguntas, vas a elaborar tus propias conclusiones o respuestas finales. Pero para esto tienes que utilizar hojas bond o si no, un papelote donde vas a escribir y me vas a hacer este esquema. Y vas a responder, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos sanos o enfermos? Cuando estoy sana o sano, ¿cómo te sientes? Un ejemplo podría ser, yo me siento alegre, como lo hicimos en las preguntas anteriores, tengo mucha energía, etc. Y aquí lo vas a representar a través de un dibujo. Segunda pregunta, cuando estoy enferma o enfermo, ¿cómo me siento, no? ¿Te acuerdas que vimos que le dolía la cabeza, le dolía el estómago, o tiene fiebre o vómito, según lo que tú deseas escribir como respuesta final? Y lo vas a representar mediante un dibujo. Recuerda que es importante que cuando termines de realizar tus conclusiones, lo vas a explicar a tus familiares y le vas a pedir a un integrante de tu familia que te grabe mientras tú estás explicando tus conclusiones finales y tus dibujos para que después me lo envíes al grupo de trabajo. Recuerda, tu cuerpo te hará saber si estás saludable o tienes alguna enfermedad mediante síntomas o señales. Para estar sana o sano, no te olvides de lavarte las manos, cepillarte los dientes después de comer, lavar tu fruta antes de comerla y practicar muchos ejercicios.
Ahora vas a escribir y dibujar las acciones que realizas para evitar enfermarte y estar sana o sano. Aquí te doy un ejemplo. Lavar las frutas antes de comerlas. Es importante lavar la fruta para evitar las enfermedades. Este es un ejemplo, no quiere decir que lo vayas a hacer igual. Tú tienes que colocar tus propias acciones. Ahora llega el momento de evaluar tus aprendizajes. Aquí tenemos los criterios: si lo lograste, lo estoy intentando o necesito apoyo. Explicar después de informarte mediante un dibujo cuáles son las señales o síntomas que su cuerpo presenta cuando está sano o enfermo. Si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Elaboraste una respuesta o conclusión final a la pregunta de indagación. Reconocer las acciones que debes realizar para evitar enfermarte y estar sano. Es importante la sinceridad para poder darme cuenta si has logrado tu meta. Ahora vamos a reflexionar sobre tus aprendizajes. Vas a responder las siguientes preguntas en forma oral. Expliqué con mis propias palabras los síntomas que presenta mi cuerpo cuando estoy sano, sana, enfermo o enferma. ¿De qué manera lo hice? Dialogué con mi familia sobre las acciones para estar sano o sana. Presenté alguna dificultad y cómo lo superé. Si lograste responder todas esas preguntas y superaste todas las dificultades, quiere decir que has logrado tu propósito. ¿Y cuál era? Identificar algunas señales de tu cuerpo cuando tienes buena salud o cuando padeces una enfermedad. Por lo tanto, eres un gran campeón y una gran campeona. Te felicito.